Amigas y amigos, tengan todos muy buenas noches, sean bienvenidos a otra conversación amena a través de Global TV. Es un placer saludarles de nuevo en este día jueves. Este saludo, por supuesto, llega en nombre del equipo de Conversación Amena, Jespi Lucena, Cruz Montserrat y quien les habla, Franklin Mendoza. Hoy tenemos otra buena charla, otra buena conversación, en esta vez o en esta oportunidad, con un personaje del Tocuyo, muy querido, pero que hoy en día tiene un lugar muy importante dentro de la política, no solamente regional, sino yo diría que nacional. Hoy en día que tenemos el tema político en la palestra de nuevo, por las llamadas elección primaria, de la cual se ha hablado tanto, también de otros partidos que no están participando en la primaria o no van a participar en esa primaria por ahora. Es el caso del Partido Social Cristiano Copey, por ejemplo, también de Acción Democrática, en fin. Es un tema que tiene muchas aristas, pero que tiene vital importancia, tomando en cuenta que el año que viene deberían realizarse de nuevo elecciones presidenciales. Nuestro invitado de hoy es el presidente del Partido Social Cristiano Copey en el estado Lara, nuestro amigo Constantino Montesino. Bienvenido, Constantino, una vez más. Gracias, licenciado, gracias. Una vez más a Conversación Amena. Creo que no estabas en nuestro programa desde hace un año. Un año. Exactamente, comenzaba. Apenas empezó la guerra de Ucrania. Tuvimos un programa muy interesante, por cierto. Así es, y que tristemente, Constantino, pensábamos en aquella oportunidad que el conflicto iba a terminar rápidamente y resulta que ya tiene más de un año y ustedes se imaginan la cantidad de muertos y de daño que ha ocasionado esa guerra en Europa, que aún continúa. Sí, efectivamente, se demuestra que no hay enemigo pequeño, sí, que hay muchos intereses y muy grandes. Sí, señor. Y bueno, peligros que siguen latentes como la utilización de armas nucleares, eso siempre estará latente por parte de Rusia, pero en fin, esperemos que en algún momento llegue a un acuerdo de paz y se acabe el conflicto. Pero nosotros traemos a Montesinos, a Constantino, porque como lo dije antes, el tema político en nuestro país está, digamos, en lo más alto de la opinión popular en este momento. Constantino, viene de realizarse un evento grande de Copey a nivel nacional. De hecho, después de ese evento se escogió ya el candidato para las elecciones presidenciales del 2024, Juan Carlos Alvarado, a quien también tuvimos el honor de tener aquí en Conversación Amena hace algunos meses atrás. Cuéntanos primero de ese evento y después hablaremos entonces de Juan Carlos Alvarado. Seguro. Bueno, muy agradecido, licenciado, por permitirme compartir a través de este canal y de tu conversación, que siempre es muy amena, por cierto. Gracias. Compartir muchas ideas, muchas situaciones que se están sucediendo a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local y a nivel mundial inclusive. Ciertamente venimos, y te agradezco mucho la gentileza, porque este programa tiene una audiencia que más que selecta, se ha venido masificando, dada la importancia y la seriedad con que se maneja el mismo. De manera que felicitaciones a ti, a Esmi, a todo el equipo que te acompaña. Gracias. Realmente estamos ya, como dijiste al principio, finalizando el primer trimestre del año. Y en medio de la crisis que vive el país, que es muy grave, gracias a una gestión deficiente caracterizada por la ineptitud, por la ineficiencia, por la corrupción del actual régimen, la actividad política no deja de tener su presencia. Y más aún cuando estamos preparándonos desde los sectores de la oposición para ir cubriendo todos los espacios estatutarios, políticos y legales que permitan a la oposición ir perfilando los nombres de los candidatos y candidatas que puedan enfrentar el año venidero al candidato que decidan seleccionar en el PSV. Pareciera que va a ser el padre de este desastre, obviamente, pero en política nada está dicho. Que decía
un gran comentarista del deporte, el juego no termina hasta que termina. Y el gobierno está tan empastelado en su ambiente de corrupción y esa lucha de intereses de los distintos grupos que conforman el gobierno nacional y regional, que uno no sabe en qué va a parar esto. Sin embargo, desde la oposición hemos venido dando pasos, unos con mucha velocidad, otros con mayor prudencia en el manejo de la política, y el pasado fin de semana celebramos en Caracas el Consejo Federal Social Cristiano. Es la segunda instancia de autoridad en el Partido Social Cristiano Copey. El primero es la Convención Nacional, el segundo es el Consejo Federal Social Cristiano y el tercero es la Dirección Nacional. Este Consejo Federal tiene un conjunto de atribuciones estatutarias que permiten direccionar y viabilizar la política partidista, analizar la gestión partidista de las autoridades, abordar además lo que tiene que ver con la programación política del partido, la línea política del partido, entre otras. Y en esta ocasión lo convocamos cumpliendo con todos los extremos legales, porque hay que publicar en la prensa la convocatoria, la agenda, los puntos a abordar, y en el mismo participa la representación legal del partido de cada estado. En Caracas nos dimos cita los presidentes y secretarios generales de los 23 estados del país y del Distrito Capital, pero también forman parte del consejo que realizamos los diputados a la Asamblea Nacional electos por el Partido Social Cristiano Copey, los diputados regionales en los distintos estados donde Copey tiene la representación parlamentaria, en los consejos legislativos estadales, así como los alcaldes y gobernadores, que en este caso no tenemos, pero donde hay alcaldes, de los alcaldes electos en el país, hay muchos que son del Partido Social Cristiano Copey, así como concejales. Entonces nos dimos cita en Caracas, en este Consejo Federal Social Cristiano, para analizar el pasado proceso eleccionario interno en la que se escogieron las autoridades municipales en cada uno de los municipios del país, las autoridades regionales en cada uno de los estados, analizar, por supuesto, el informe político-administrativo de la Dirección Nacional, y se abordaron otros temas que, a solicitud del Estado Lara, consideramos que eran muy prudentes, muy necesarios, convenientes realizar, como por ejemplo una reforma estatutaria para darle cabida a la organización del partido desde los comités parroquiales, es decir, desde cada parroquia de cada estado, comenzar la organización del partido, así como con los comités de base, y además se planteó la necesidad de que se celebre un congreso ideológico programático para refrescar la tesis ideológica del partido. Fue una propuesta llevada de Lara, también se aprobó, así como también llevamos una propuesta del Estado Lara, que para los efectos de las alianzas electorales, para los venideros procesos, se consulte de manera más expedita, más oportuna, a las direcciones políticas de los municipios y de los estados, y que esas opiniones sean tomadas en cuenta a la hora de concertar y concretar los acuerdos políticos electorales que se tengan que dar. En tiempos pretéritos, esas alianzas se daban sin consultar mucho, no solo en Copey, sino en los demás partidos, y prácticamente quedamos como para administrar las decisiones que ya se habían tomado. Esa propuesta la llevamos desde el Estado Lara, se aprobó, y obviamente se va a incluir en lo que es la reforma estatutaria para que todo lo que tenga que ver con las alianzas regionales y municipales tenga el visto bueno de las autoridades locales, que en definitiva son las que asumen la responsabilidad de la conducción del partido en cada municipio y en cada parroquia. También abordamos lo que tiene que ver con la candidatura. Copey no tiene candidato propio desde hace 25 años. Fíjate que Copey ha sido muy desprendido en ese sentido. En 1998, Copey apoyó la candidatura de la señora Irene Sáez, que fue una alcaldesa en Chacao muy exitosa, una
gerente municipal con una visión de país bien clara y llegó a tener una alta aceptación y una alta popularidad. Tú que has vivido en Caracas conociste de esta experiencia. Y Copey respaldó esa fórmula en 1998 y producto de esos traspiés que suceden en la política terminó diluyéndose ese apoyo grande que tenía Irene Sáez, y tanto Copey como otros partidos que la apoyaban terminaron redireccionando esos apoyos y terminaron apoyando a Enrique Salas Romer, lo cual trajo una hecatombe. Creo que los partidos históricos de este país han cometido algunos errores y nosotros, yo no estoy aquí para juzgar a ningún partido, pero desde Copey debo admitir que se han cometido errores, así como ha habido aciertos, ha habido algunos errores que tenemos que asumirlos para enmendar, para cambiar, y creo que en 1998 constituyó una decisión muy poco acertada el mecanismo utilizado para la escogencia de la representación de Copey, y eso nos llevó, por supuesto, a tener este tipo de problemas. A partir de allí tuvimos una serie de posiciones de desprendimiento para apoyar candidaturas que no eran de personas militantes de Copey precisamente. Y este Consejo Federal sirvió para hacer ese análisis y optar por retomar la estrategia de presentar nombres de personas militantes desde nuestro partido para, de alguna manera, consustanciarnos y redireccionar la esencia del socialcristianismo y de la copellanidad para ponerlo al servicio del país. Bueno, vamos a un corte, al primero del programa de hoy, y quiero que sigamos conversando. Seguro. De lo que allí se habló, porque como lo dije al principio, luego de este Consejo Federal, se eligió entonces, se escogió el nombre de Juan Carlos Alvarado como representante de Copey para esas elecciones venideras en el 2024. Vamos a un corte y ya venimos también para hablarles del lugar donde estamos, la terraza Dos Pinos. Ya venimos. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV, transmitiendo desde la terraza Dos Pinos. Me disculpo con ustedes porque al principio no les mencioné que estamos nuevamente desde aquí haciendo el programa, como lo hemos hecho en otras oportunidades, la terraza Dos Pinos, que es un lugar que les recomiendo para reuniones de trabajo, para reuniones familiares, para compartir con amigos. Los jueves, como hoy, es día de karaoke. Pueden venir a cantar si así lo desean. Y recuerda que los viernes también aquí, abajito en la terraza Dos Pinos, en la acera enfrente de Dos Pinos Mini Market, también se venden 2 perros calientes por $1. Tuve la oportunidad de saborearlos el pasado día viernes y de verdad que se los recomiendo. Bueno, parte de lo que hay aquí en la terraza Dos Pinos y también en Dos Pinos Mini Market. Nosotros, aparte de agradecerle a Dos Pinos, seguimos conversando, por supuesto, con Constantino Montesinos. Hablábamos, bueno, de toda esa reunión de ese Consejo Federal y que luego, como lo mencioné, pues se publicó o se hizo público, digamos, la escogencia de Juan Carlos Alvarado como el candidato por Copey para las próximas elecciones presidenciales. Pero en lo particular yo he venido viendo a través de los medios de comunicación desde hace muchos meses. De hecho, también mencioné al principio que Juan Carlos Alvarado estuvo en este programa y nos habló pues de la situación del país, entre otras cosas, de Copey. Pero hemos visto que Juan Carlos Alvarado ha venido haciendo una carrera, digamos, política, comunicándose con la gente a través de los medios de comunicación, visitando comunidades, visitando los estados. Ha venido Copey, digamos, haciendo las cosas ordenadamente. Y yo creo que no había, pues, digamos, no era otra persona el camino
para la escogencia de ese candidato. Ese candidato debía ser Juan Carlos Alvarado, por lo que hemos visto, por su, digamos, ese trabajo político que ha venido haciendo. Y yo quiero que me hables en este momento, Constantino, tú como presidente de COPEI en el estado Lara, ¿cómo ha sido la aceptación en este caso de la gente con Juan Carlos Alvarado? ¿Cómo ha sido esa comunicación, ese feedback, digamos, que le ha dicho a todos los militantes que pertenecen al partido COPEI que él es quien debe ser el candidato? Sí, efectivamente. Fíjate que tú estás hablando de la experiencia que tuviste en la entrevista que le realizaste a Juan Carlos Alvarado acá en este canal. Lamentablemente no fue acá en la terraza, que este ambiente es bien acogedor, por cierto, sí, bien sabrosito. Y Juan Carlos, en primer lugar, es una persona muy joven, egresado de la UCB, y desde muy joven hizo vida política desde la UCB a través de la Juventud Demócrata Cristiana. Juan Carlos es un profesional universitario, es trabajador como el que más por las luchas sociales y políticas, lo hizo desde la universidad y lo ha venido haciendo desde Caracas, donde vive y de donde es. Juan Carlos es de Catia, sector Altavista, y comenzó a hacer un trabajo de recorrer el país con sus responsabilidades como secretario de Organización Nacional de COPEI, en un programa que llamaban el Autobús de la Esperanza. Cargaba un autobusito por allí en el que se venían 20, 25 dirigentes acompañando a Juan Carlos a recorrer los estados, recorrer los municipios, recorrer el país. Luego este plan del Autobús de la Esperanza cambió a un plan 150, que se pusieron como objetivo visitar en un año 150 municipios del país. Eso hace 3, 4 años. Y luego eso cambió al plan 335, que es visitar los 335 municipios que tiene Venezuela. Ya está cerca de los 300 municipios, inclusive estuvo en estos días en Delta Macuro, y allá de los 4 municipios que tiene el estado de Delta Macuro, 3 de ellos se llega es por vía fluvial, por los caños del río Orinoco. Y me dice que fue una experiencia apasionante, bonita, compartir con la gente y ese medio de transporte en lancha. Bueno, una persona que está acostumbrado a la vida citadina, a los medios de transporte masivos, bueno, tener que ir a visitar comunidades tan apartadas, en municipios de apenas 25.000 habitantes, pero súper apartados en la selva, pero donde también hay venezolanos que requieren de la atención, del conocimiento de su problemática por parte de la dirigencia del partido y que debería tenerla también por parte del gobierno, que está muy abandonado. Bueno, ha venido recorriendo el país y ha venido inyectándole a COPEI nuevas estrategias para el trabajo político. En COPEI se ha incorporado mucha gente joven, muchos profesionales. De hecho, en las pasadas elecciones de base que se hicieron para escoger las autoridades, logramos combinar la experiencia con la juventud. En el caso de Lara tenemos gente joven al frente del partido en muchos municipios. En el caso de Morán, gente muy joven al frente del partido, acompañado de gente muy experta, siguiendo un poco también las instrucciones y las recomendaciones de Juan Carlos. Lo hicimos así en el municipio Torres, en el municipio Iribarren, en el municipio Jiménez, Andrés Eloy Blas, en todos los municipios del estado Lara. Y en la dirección regional, por supuesto, tenemos gente también muy joven y gente muy dispuesta para el trabajo. Juan Carlos, que conoce la realidad del país a partir de estos programas de reinserción del partido, porque como te dije, el hecho de haber apoyado durante 25 años candidaturas de personas muy honorables, muy competentes, pero que no son militantes de COPEI, no solo te demuestra el desprendimiento de COPEI como partido de apoyar fórmulas independientes y fórmulas no partidistas, pero eso ha traído como consecuencia que la identidad partidista se diluye. Eso es como permitir, permíteme el símil, en el béisbol, por ejemplo, el que gana la serie del campeonato
va a la Serie del Caribe y se refuerza con algunos jugadores de otras selecciones, pero lleva la esencia. Queda campeón Magallanes, entonces Magallanes, por decir un equipo, voy a hablar de Cardenales, queda campeón Cardenales, se lleva Cardenales su equipo y se hace del apoyo de otro. Copey tuvo una apertura muy grande a partir de 1998, apoyando fórmulas de otros partidos y de independientes inclusive, y eso trajo como consecuencia no solo demostrar la amplitud del partido frente a esa realidad, sino que trajo una consecuencia hacia adentro, que la dirigencia del partido se sentía relegada porque se asumió que se trabajaba siempre para personas que no tenían una vinculación ideológica o programática o política con el partido. Hay experiencias electorales que te van enseñando hacia dónde direccionar entonces esto. Y en el caso actual, varios estados plantearon en el Consejo Federal una propuesta conjunta entre el estado Táchira, el estado Mérida, el estado Cojedes, el estado Carabobo, Miranda. Varios estados plantearon la necesidad de retomar la direccionalidad estratégica para las candidaturas, partiendo del nombre de un copeyano o de una copeyana, porque en Copey tenemos mujeres muy competentes y muy preparadas. Y la propuesta concreta fue de que el candidato para someterlo a la consulta en el concierto de la oposición fuese el compañero Juan Carlos Alvarado. Esta propuesta fue suficientemente debatida, más de 7 horas de debate en la que cada estado dio su opinión, participamos dando nuestro punto de vista, y al final la propuesta sometida a consideración de la asamblea que estatutariamente estaba allí, y la aprobamos por unanimidad. Fue así como se convirtió entonces Juan Carlos en candidato de Copey para presentarlo al espectro electoral. Cada partido está haciendo lo propio. Acción Democrática tiene en el ambiente el nombre de su dirigencia. Los demás partidos tienen también, entiendo que los demás partidos, los que no lo han hecho, lo van a hacer. Hay gente independiente postulada, y desde Copey hemos propuesto el nombre de Juan Carlos Alvarado por unanimidad de todas las seccionales del país en el estado, para que sea abanderado de la oposición. Tiene condiciones, está habilitado en primer lugar, no tiene ningún impedimento legal para ser candidato, no tiene cuentas pendientes con la justicia, no tiene impedimento de ninguna naturaleza para ser candidato, conoce el país a través del plan del Autobús de la Esperanza, del plan 150, el plan 335 y de su lucha como diputado y miembro de la Comisión de los Derechos Humanos, y además tiene un partido que se ha venido recomponiendo, se ha venido fortaleciendo desde las bases hacia arriba, y tenemos además un compromiso con el país, porque queremos emular 2 experiencias que para nosotros son muy gratas. Nosotros tuvimos siempre candidatos ligados o salidos de nuestra fila. Copey ha tenido 2 ejercicios de gobierno desde la primera magistratura nacional. La primera fue en el 68, cuando ganó el doctor Rafael Caldera. Hizo un gobierno de muy grata recordación por su obra como expresión física, como expresión social, y por sus relaciones internacionales. Y luego con el compañero Luis Herrera Campino, hoy ambos en el reino de nuestro Señor. Luego hemos tenido otras candidaturas de compañeros muy valiosos, que tienen muchos méritos, pero que no, el resultado electoral fue esquivo, como Eduardo Fernández, Osvaldo Álvarez Paz. Y luego comenzamos a ocultar otras opciones, como lo dije anteriormente. Entonces ya tenemos un plan no de gobierno, sino un plan de país, el plan de la Venezuela posible, tomando en cuenta todo lo que se vino recogiendo en estas visitas que se hicieron en cada municipio y en cada estado, para presentarlo como alternativa de solución a los graves problemas que tiene Venezuela. Bueno, Constantino, tenemos que irnos a un nuevo corte. Al regreso, quiero que, a propósito de eso que mencionas, Juan Carlos no es una persona que tenga algún problema por allí o que esté inhabilitado. Yo quiero que hablemos de eso, de las inhabilitaciones
y del CNE, que es muy importante para las próximas contiendas electorales. Vamos arriba y ya venimos con más de esta conversación amena. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV, transmitiendo desde la terraza Dos Pinos, gracias a César López, por supuesto, y a Rafael Ortiz, quienes gentilmente de nuevo nos ceden este espacio para conversación amena, espacio que les recomiendo de verdad para pasar momentos de calidad. Aquí la atención es excelente y por supuesto el sitio ya la gente lo conoce por su tranquilidad y por su excelente, como lo dije antes, excelente atención, pero también para comer sabroso aquí y pasar un buen rato. Si quieren reunirse también con compañeros de trabajo, este es el lugar ideal para eso. Les recomiendo la Terraza Dos Pinos en la avenida Fraternidad, aquí diagonal al Asilo San Antonio, la avenida Lisandro Alvarado, detrás de la avenida Fraternidad. Bueno, nosotros continuamos hablando con Constantino Montesinos porque él tocó un tema muy importante que ha tenido pues mucha discusión, todavía se sigue discutiendo lo del CNE. COPEI en este caso no está participando o no participaría hasta el momento en esa primaria, puesto que la propia gente que está organizando la primaria, la gente de la oposición allí involucrados, pues no aceptaron la participación de COPEI, así como tampoco la de Acción Democrática, por ese apelativo que, por cierto, Constantino, se sigue leyendo a través de los medios de comunicación. Cuando se habla de COPEI y de Acción Democrática, hablan de partidos judicializados. Y bueno, eso al parecer ha sido el principal argumento de quienes organizan en la oposición a esta primaria para no dejar participarlo a los dos principales partidos del país de toda la vida, como son Acción Democrática y COPEI. Bueno, dos de los principales, por supuesto. Pero yo quisiera, Constantino, que me dieras tu opinión, porque fíjate que dentro de esa oposición que está organizando esa primaria, que al fin y al cabo tienen en todo caso los mismos objetivos y casi que los mismos planteamientos de los que plantea COPEI o Acción Democrática, esos que no van a participar allí en esa primaria. ¿Qué opinión te merece a ti, tomando en cuenta eso, la candidatura, por ejemplo, de Enrique Capriles? Todo el mundo sabe que Enrique Capriles está inhabilitado para participar en cualquier elección y sin embargo, Primero Justicia, siendo un partido que ha cobrado una importancia tremenda en los últimos años, decidió que va a lanzar a Enrique Capriles como su candidato para esa elección primaria. ¿Qué opinión te merece eso? Y luego hablamos del CNE como tal. Sí, seguro. Fíjate, yo soy de los que cree que en tanto y en cuanto no haya un proceso o un procedimiento legal en contra de un ciudadano determinado por los tribunales, no debe inhabilitarse a nadie. Cuando el gobierno recurre a la artimaña de inhabilitar personas porque le es incómodo, porque no le agradan sus posiciones, creo que desdice mucho de lo que debería ser un gobierno que quiera ser tildado o catalogado de demócrata. Enrique Capriles es un dirigente que a lo largo de su vida política, primero como diputado, recordemos que él inició su vida política como diputado siendo muy muchacho, postulado por COPEI, por cierto, para el extinto Congreso Nacional, llegó a ser presidente del Congreso y fue inhabilitado por este gobierno, supuestamente por averiguaciones administrativas, y sobre él pesa esa inhabilitación. Que la misma sea justa o no, no la conozco de fondo y no voy a entrar en el terreno de decir que tiene razón el gobierno de inhabilitarlo o no la tiene, pero yo soy de los que cree que debe haber unos mecanismos más expeditos para que los gobiernos puedan ganarse la credibilidad en el concierto democrático del país. Pero bueno, sobre Enrique Capriles pesa esta inhabilitación hasta el año 2032.
él es un precandidato para las primarias, así como son otros que también tienen una inhabilitación. En el caso de la señora María Corina, tiene una inhabilitación que ya venció. Sin embargo, no le han oficializado esa habilitación nuevamente. Es como que se le venció la cédula, la carga vencida no la ha podido renovar y hay trámites para los cuales le van a pedir la cédula actualizada. Entonces, yo creo que eso tiene que clarificarse ante el país por los derechos ciudadanos de quienes aspiran, pero tienen que clarificarlo también quienes tienen sobre su carrera política una inhabilitación, porque al ciudadano hay que hablarle con sinceridad y con transparencia. A mí me han dicho mucho, ¿por qué Copey no va a las primarias? No, Copey no va a las primarias no porque no quiere, porque no lo aceptan. Y tú lo acabas de decir muy bien. La oposición venezolana lamentablemente está muy segmentada, aun cuando tenemos el mismo objetivo, queremos salir del actual régimen que ya va para 25 años. Y no hemos logrado concertar una estrategia que nos permita entendernos entre nosotros como opositores, como demócratas, para cambiar el actual modelo. Para mí el actual gobierno no es enemigo, es adversario. Porque cuando nosotros desde la oposición ganemos el gobierno, esos que hoy están gobernando al país, que lo han llevado a este desastre, a esta crisis, nosotros vamos a reconstruir el desastre que ellos dejaron, pero ellos van a ser nuestros opositores. Son venezolanos con los que nos vamos a conseguir en la calle, en el abasto, en la farmacia, en el juego, en el estadio, y vamos a gobernar para todos, incluyéndolos a ellos. Entonces nosotros tenemos que tener en primer lugar una visión clara que para ser opositor no hay necesidad de descalificar al adversario, no hay necesidad de, inclusive, de estarle recordando la generación a nadie, y no hay necesidad de estar descalificándolo y lanzándole epítetos relacionados con la fauna. Eso ha calado tanto en la política criolla. Bueno, nosotros tuvimos un candidato que era el tigre, con cariño, Eduardo Fernández, pero tenemos peloteros que tienen apodos también de el gato Galarraga, por ejemplo. Tenemos artistas que también tienen sobrenombre. Aquí en Lara había un señor de Cojedes, le decían el tigre de Cojedes, un cantante llanero. El Cardenal Sabanero. Entonces, eso se hace con cariño. Pero resulta que en la política nuestra a veces utilizamos unos adjetivos que descalifican. Entonces, hay un sector de la oposición en la que está Copey, legítimamente constituido, Acción Democrática, Avanzada Progresista, Esperanza por el Cambio. Todos los que en las elecciones pasadas constituimos la Alianza Democrática nos lanzaron el epíteto de alacranes y de colaboradores. Y nosotros lo que queríamos era sencillamente tener espacios de gobierno y de participación a través de dirigentes de distintos partidos, y tuvimos candidatos en cada uno de los municipios, en cada uno de los estados, a las asambleas, a los consejos legislativos, a los consejos municipales, que hoy están allí unos, otros no, pero que el hecho de no habernos entendido internamente como opositores trajo como consecuencia que de 9 alcaldías, por ejemplo, en Lara, 2 solamente se ganaron. La demás la ganó el gobierno del PSV. Y las ganó porque la oposición no tuvo la capacidad de ponerse de acuerdo. Porque si nosotros sumamos los votos de cada uno de los candidatos opositores, yo te puedo citar el caso de Morán, en la que la Alianza Democrática tuvo un candidato que alcanzó casi 16.000 votos. Lo que es hoy la Plataforma Unitaria, que ayer era la MUC, cambiaron de nombre de MUC a Plataforma Unitaria, que no es muy unitaria porque no quieren aceptarnos allí que participemos porque que somos alacranes. Sacaron algunos 4.000 votos, que sumado a los casi 16.000 del candidato de la Alianza ya van 20.000, y hubo un candidato independiente que sacó algunos 4.000 y tantos votos. Habríamos tenido algunos 23.000 votos en Morán, y el alcalde hoy sería un opositor a este gobierno.
y los concejales mayoritariamente serían de la oposición y el gobernador del estado sería de la oposición, porque recordemos que el candidato de la alianza perdió por escasamente 20.000 votos y el candidato de lo que hoy se llama Plataforma Unitaria, que ayer era la MUP, sacó 40.000. Si hubiésemos ido unidos, habríamos ganado por más de 20.000 votos de ventaja y tendríamos el control del Consejo Legislativo para legislar en función de los problemas del Estado, de la solución a los problemas del Estado. Estoy convencido que con el candidato que llevamos nosotros en ese momento tendríamos menos problemas, sobre todo en materia del agua, en el estado Lara, porque Henry le prestó mucha atención a esta situación. Y creo que no obstante no ser cuota del gobierno, Henry se maneja con mucha diplomacia frente a los adversarios para poder resolver los problemas. Y así tiene que ser. Yo recuerdo que cuando hubo el primer ejercicio de elección directa de alcaldes y gobernadores en 1988, el primer gobernador electo por votación popular en el estado Lara fue José Mariano Navarro Mar, que compitió contra el candidato de Copey, que era el doctor Ramón Guillermo Aveledo. Ganó José Mariano Navarro Mar. Pero en Morán ganó la alcaldía, José Mariano era de Acción Democrática. En Morán, en Jiménez y Andrés Eloy ganaron 3 alcaldes copellanos. Asterio José Pérez Rodríguez en Morán, Gil Landaeta, Dios lo tenga en la gloria, a ambos. Ganó en Jiménez, y Mon Pérez González en Sanar, en Andrés Eloy Blanco. Bueno, y Asterio Pérez, que fue una figura estelar de Copey, mantuvo las mejores relaciones de diplomacia, de política, de gerencia pública con Mariano Navarro para resolver muchos problemas de su municipio. Y lo logró, como se hizo en Jiménez, como se hizo en Andrés Eloy. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Conversar con el gobierno, que es nuestro adversario, a quien queremos derrotar, no significa que se es sinvergüenza, que no se tienen principios, porque tú conversas es con el adversario. Si tú tienes un problema con un enemigo, tú tienes que hablar es con el enemigo para resolver el problema. Entonces uno no puede tener esos ataques de dignidad, tampoco vamos a ser unos arrastrados, unos indignos, pero tenemos que hablarle con sinceridad a la gente. Y digo esto porque en la oposición, para unirnos, tiene que haber una disposición de ambos sectores, la Mesa de la Unidad Democrática, hoy llamada Plataforma Unitaria, y la Alianza, para amalgamar criterios en función de un proyecto de país que nos permita acabar con estos 25 años de desgobierno. Bueno, tenemos que irnos a un corte. Al regreso, entonces tocamos el tema del CNE ya en nuestro último segmento. Ya venimos. Estamos de vuelta en esa conversación amena a través de Global TV desde Dos Pinos, la terraza Dos Pinos. Gracias una vez más a César López y a Rafael Ortiz por cedernos este espacio que le recomendamos para que venga a pasar momentos de calidad en la terraza Dos Pinos, aquí en la avenida Lisandro Alvarado. Momentos con compañeros de trabajo, con familia, reuniones, cumpleaños, en fin. Si quiere cantar, hoy jueves es día de canto aquí en la terraza Dos Pinos. Se las recomiendo, de verdad, con mucha propiedad. Constantino es testigo de los buenos momentos que aquí se pasan. Bueno, Constantino, me sorprendió hace poco leer que el CNE en este momento, el CNE debería tener 5 rectores principales, en este momento tiene 4 y no es desde hace poco tiempo. En realidad quedó con 4 rectores luego que fue designada Tania D'Amelio para integrar el Tribunal Supremo de Justicia, y esa vacante que dejó Tania D'Amelio no fue cubierta por su suplente y tampoco por otra persona. Es decir, hay 4 rectores en el CNE que a la hora de ciertas decisiones se puede presentar un conflicto, no van a tomar ninguna decisión, puesto que, ¿por qué son 5? Bueno, porque se requiere la mayoría en el caso de tomar una decisión conjunta,
la mayoría es la que toma esa decisión, 3/2 o 4/1, en fin. Pero en este momento, si está la decisión dividida, como en el boxeo, pues quedarían 2-2 y se paralizaría allí cualquier decisión, en este caso una decisión que le competa a esos rectores principales. ¿Qué está pasando en ese momento? ¿Por qué crees tú que no se ha elegido? Si es simplemente falta de atención, irresponsabilidad, en fin. ¿Y qué puede pensar la gente? Porque si hay algún organismo cuestionado en materia electoral en Venezuela es el CNE. Ni la oposición, pero también la gente en la calle le tiene todavía mucha desconfianza al CNE. Más que al CNE, a su directiva. Sí, efectivamente. El CNE está compuesto por 5 rectores principales con sus respectivos suplentes. La doctora Tania de Amelio deja el puesto de rectora del CNE para ser magistrado. No han resuelto la sustitución de ella, que debe ser por la vía de los suplentes que están ya elegidos desde hace tiempo. Fueron elegidos para eso, precisamente. Para eso, precisamente, así es. Eso es como si un concejal se va del país o se va a otro cargo, pues inmediatamente sube su suplente, si es principal, y si es por lista, sube el siguiente de la lista, o un diputado igualmente. Eso se debió hacer hace tiempo y el gobierno no lo ha abordado porque tiene una dificultad allí. El CNE actualmente tenía 5 miembros, de los cuales 2 son afectos al gobierno, 2 a la oposición, muy competentes, muy serios, por cierto, muy eficientes, y 1 que, si bien tiene alguna relación política con el gobierno, es una persona muy profesional. En este momento hay nada más 4 rectores y eso se tiene que solventar no solo para el funcionamiento orgánico de ese órgano electoral que es el CNE, que es el que se encarga de convocar, de organizar, de motorizar todos los procesos electorales. Eso ha traído algunos retrasos en la programación que debe tener el CNE, porque al final de este mes ya deberían estar seleccionados y publicar los nombres de los funcionarios electorales que se van a seleccionar para representar al organismo a nivel regional y a nivel municipal para los próximos comicios. Eso lleva un cronograma. Ya debería estar previsto el cronograma para la elección, para la inscripción de los nuevos electores. Todo el que cumpla 18 años hasta diciembre del 2024 y todos los que se han reubicado porque se migraron por cualquier razón. Y no se está haciendo. De hecho, nosotros introdujimos un recurso, una solicitud para que se habiliten las oficinas municipales y se hagan operativos especiales para inscribir a los nuevos electores, a la juventud, y para que todo el que se tenga que reubicar lo haga. Entonces, el CNE está en mora con el país y eso tiene que resolverse a la brevedad posible. Porque ese es el órgano rector de las elecciones. O sea, pudiéramos tener mucha desconfianza, quizás. Imputable toda al CNE, yo creo que es más imputada a las políticas insidiosas de algunos dirigentes que al funcionamiento como tal. Porque con un CNE menos equilibrado que el que hoy tenemos, ganamos las elecciones del 2015, teniendo funcionarios de mesa en cada mesa en el más apartado rincón del estado Lara, en cada uno de los municipios, y ganamos las elecciones parlamentarias en cada uno de los estados, no solamente Lara dio sus aportes para ello. Entonces yo creo que los partidos políticos tienen que hacer lo suyo para tener quien les garantice el cuidado del voto, y el organismo tiene que superar este tipo de carencias, no solo para suplir la falta de la rectora que ahora ocupa otra responsabilidad, sino que se haga funcional este organismo, que se saque el organigrama para todas las actividades que se tienen que cumplir previamente para las elecciones y que se habiliten los centros de inscripción para que los jóvenes puedan inscribirse y los que se tengan que reubicar lo hagan. Entonces yo creo que allí están en mora y eso debe solventarse. Entonces yo creo que es necesario que busquemos los mecanismos que nos permitan ir poniendo las cosas en su lugar. Las elecciones primarias han generado mucha expectativa y muchos me han preguntado: Constantino, ¿por qué COPEI no va a las primarias? Porque no nos aceptan. Porque es que las primarias nombraron una comisión de gente muy honorable, por cierto, gente muy respetuosa, muy honesta, muy competente,
pero le dijeron, ustedes van a dirigir este proceso y aquí tienen el manual. Un manual que se lo hicieron desde algunos partidos políticos, respondiendo a sus intereses. Y vamos a estar claros, nosotros tenemos que hacer algo que responda a los intereses del país, no de un partido en particular, ni de un dirigente o de varios dirigentes en particular, que responda a los intereses del país. Además, hay que ser sinceros. Nosotros tenemos que comenzar por reconocernos como demócratas, como opositores, como ciudadanos, como venezolanos. Tenemos que aceptarnos, reconocernos, tolerarnos. Pero aquí hay grupos que pretenden que por no tener coincidencia con ellos hay que llegar arrodillado para que... Yo estoy seguro que si alguien de la alianza en este momento decide cambiarse para la plataforma unitaria que es la MUP, lo van a recibir con los brazos abiertos y con mucha alegría, y ya ha habido casos. Este estado Lara no tiene un gobernador que no responda a la revolución precisamente porque la MUP no lo permitió. Porque si hubiesen apoyado a Henry Falcón sería el gobernador del estado. Henry Falcón en este momento circunstancialmente está con ellos, o con el conde, no sé, está con ellos allí, y bueno, y lo recibieron con mucho cariño. Ya los descalificativos que en tiempos pretéritos hubo hacia él se superaron. Entonces yo creo que más que pensar en los intereses personales y particulares, tenemos que pensar en el país, pensar en el estado, pensar en los municipios, en un proyecto en el que todos podamos cooperar, en el que todos podamos ayudar, en el que todos podamos contribuir, teniendo presente que los que hoy gobiernan van a ser nuestros opositores y que la manera de controlar esa situación no es utilizando comandos armados, grupos, círculos violentos, no, tiene que ser por la vía de la eficiencia en la gestión pública. Nosotros desde COPEI estamos convencidos que la vía para salir de este gobierno es constitucional, es legal, es pacífica, es electoral, en consecuencia es participativa. Para nosotros la abstención aquí no tiene cabida, porque el ejercicio de abstención que se hizo en tiempos pasados nos llevó al desastre que hoy estamos viviendo. Estamos convencidos que la vía no es el golpe de Estado, porque todo lo que está pasando nació producto de un golpe de Estado que fracasó en 1992, que luego transitó Hugo Chávez lo de la abstención y no se le dio, y que terminó ganando las elecciones por la vía de la participación y por la vía electoral, con un consejo supremo electoral que se llamaba para ese entonces, en la que el chavismo no tenía ni un representante, y Hugo Chávez ganó las elecciones porque el pueblo votó por él. Hoy muchos están arrepentidos, pero Hugo Chávez fue presidente porque muchos votaron por él. Muchos no lo hicimos, con todo y el descontento que teníamos por y no lo hicimos, pero el pueblo votó por él. Bueno, es una materia de la que hay mucho que conversar. De hecho, por allí, pues ya pronto tendremos también aquí en este programa a gente de Acción Democrática, quien fuera candidato aquí en el municipio de Morán, Pedro Morres, también me solicitó pues una entrevista para también dar él su punto de vista acerca de todo este tema electoral, que ahora, Constantino, es cuando comienza, porque la contienda política se extenderá todo este año y por supuesto el año que viene hasta que se hagan las elecciones, tomando en cuenta además la situación difícil en todos los aspectos que vive el país, la situación económica, ahora el problema que ha explotado dentro de las filas del oficialismo, como son los casos de corrupción en PDVSA, que parece que pican y se extienden, en fin, muchos temas de que hablar. Sí, fíjate que eso de la corrupción y la crisis que está viviendo el gobierno no es solamente en PDVSA. Yo creo que la corrupción hay que combatirla, venga de donde venga, sea del color que sea y caiga quien caiga. Bueno. Desde COPEI apoyamos cualquier investigación que se tenga que hacer en aras de adecentar el ejercicio de la función pública. Desde COPEI instamos a todos los partidos de oposición a que llevemos una campaña de altura, de reconocimiento, de hablar de propuestas, de soluciones, y que busquemos la vía del entendimiento. Porque en definitiva, aquí nadie tiene patente de corso para permitirse
el privilegio de decir quién está y quién no está. Todos queremos sumar esfuerzos para que Venezuela pueda cambiar. Y desde COPEI presentamos el nombre de Juan Carlos Alvarado, y la invitación a todos los copellanos es que le demos mucho calor a esta candidatura que está sobre la mesa de las opciones electorales, y si finalmente dentro del sector opositor se termina seleccionando en la alianza el nombre de Juan Carlos Alvarado, sin duda alguna que vamos a hacer una campaña de mucha altura y de mucho compromiso por Venezuela, y seguiremos, si él termina siendo el abanderado de la alianza, seguiremos tendiendo puente con el sector de la MUP para que logremos tener un solo candidato. Porque recordemos que las elecciones de octubre son las elecciones de la MUP y que nosotros tenemos que buscar la amplitud que nos permita la participación de todos. Bueno, Constantino, de verdad. Agradecido, licenciado. Que ha sido un placer como siempre. Y a todo tu equipo, sí señor. Conversar contigo siempre, pues de tantos temas, siempre es muy agradable. Muchas gracias por estar con nosotros. Atentos a cualquier actividad que tengan por allí el Partido Social Cristiano COPEI, y por supuesto las puertas de Global TV siempre abiertas para ti. Nos vamos, Jesby Lucena, Cruz Montserrat y quien les habló, Franklin Mendoza. Nos despedimos hasta un próximo encuentro. Que Dios ilumine el camino por donde hoy transiten. Que tengan una feliz noche. Chao.